¿Qué onda, amigos y seguidores de Simella Blog? Como el título lo dice, el día de hoy vamos a hablar acerca de si fumar cannabis es causa de cáncer de pulmón. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta o de seguro has de conocer a alguien que alguna vez se lo ha planteado? Así es que me di a la tarea de investigar artículos médicos científicos más actualizados que datan de los años 2015, 16, 17 y 18 que hablan acerca de este tema. Saber si el cannabis por sí mismo es causante de cáncer de pulmón. Así que si este tema es de tu interés, quédate aquí. El tabaco es la sustancia más consumida en el mundo y seguido del tabaco encontramos la marihuana. Este hecho hace que exista una limitante en los estudios de los cuales te hablo, ya que las personas que se involucraron en dichos estudios cumplían esta regla. Consumían marihuana, pero también tabaco, ya sea mezcladas en un solo cigarrillo o primero una sustancia y después la otra. Otros tres limitantes importantes son las siguientes. La primera es el filtro. Los consumidores de tabaco suelen fumar cigarrillos con filtro en comparación a los consumidores de cannabis que casi no lo utilizan. La cantidad. Los consumidores de tabaco suelen consumir más cantidad de cigarrillos en comparación a los consumidores únicamente de cannabis. Y la tercera, fitocannabinoides. Es decir, la planta de la cannabis te aporta al momento de fumarte un cigarrillo fitocannabinoides. Entre ellos, el THC, el CBD y el CBN, a diferencia del tabaco, que no te los aportan. Y bueno, estas son algunas diferencias que hay entre los consumidores de tabaco y de marihuana, los cuales son importantes. Sin embargo, comparten algo, y es lo siguiente. Cuando tú quemas ya sea un cigarrillo de tabaco o un porro de marihuana, vas a generar muchas sustancias en esa combustión, entre ellas monóxido de carbono, alquitrán, hidrocarburos y amoníaco. Te tengo una noticia, el cannabis tiene 20 veces más cantidad de amoníaco en comparación al tabaco y tiene de 3 a 5 veces más cantidad de alquitrán y monóxido de carbono el humo de la combustión de marihuana. Así es. Entonces, imagínate las personas que consumen marihuana y tabaco. Es demasiado lo que está habiendo en sus pulmones. Este es un hecho muy importante para los resultados que arrojaron dichos estudios. Bueno, en los pacientes estudiados se encontró que existían algunos con lesión epitelial, es decir, daño en las vías respiratorias. Otros que ya contaban con una bronquitis crónica. Otros que tenían hiperplasia de células calciformes. Estas células calciformes son unas células que se encargan, que están en tus vías respiratorias, que se encargan de secretar moco. Ese moco va a ayudar a que cuando entren partículas a tu cuerpo, ya sean por ejemplo microorganismos o el moho, las sustancias del tabaco, las sustancias que estén en el ambiente, ese moco las captura y se las come, las fagocita para cubrir tus vías respiratorias. Eso hacen las células calciformes, producir ese moco. Cuando hay una hiperplasia de esas células, hay demasiada secreción y producción de ese moco. También se encontró metaplasia. Metaplasia es un término que utilizamos en medicina para dar a entender que hay un cambio en el tejido, el cual es preneoplásico, es decir, precancerígeno. Y finalmente, infecciones. Ok, regresando a esto. Estas enfermedades que se encontraron en los estudios eran de pacientes que consumían tanto marihuana como tabaco. Ese es uno de los sesgos que se encontró. Por lo tanto, se concluyó que no podríamos decir que el cannabis por sí solo causa cáncer de pulmón. Eso no. Sin embargo, el tabaco sí. Pero hay una cosa que sí se descubrió que hace el cannabis por sí solo, y es igual que el tabaco. Generan bronquitis crónica, lo cual nos va a llevar a EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué quiere decir esto? Inicia la lesión epitelial. Empiezas tú a consumir cannabis y también tabaco y te digo que te expones a muchísimas temperaturas elevadas, tus vías respiratorias y eso hace que haya una inflamación y una lesión como tal.
Esa lesión va a generar bronquitis crónica. Esa bronquitis crónica es lo siguiente. Este círculo va a representar la tubería, o sea, ese tubo por donde pasa el aire, un bronquio, por donde pasa el aire, el monóxido de carbono, donde está el intercambio de gases al momento de respirar. Cuando hay una lesión epitelial cuando hay una lesión epitelial empieza a haber una inflamación y este tejido se empieza a engrosar. Sigue pasando el tiempo, tú sigues consumiendo el cigarrito, que el toque y todo esto, y llega a haber una bronquitis crónica. ¿Qué es esto? Bueno, este circulito, este tubo por donde pasa el aire, el oxígeno, se empieza a reducir. Porque empieza a haber una hiperplasia, o sea, empieza a haber un crecimiento de moco, empieza a haber mucho moco, mucha inflamación. Por lo tanto, se empieza a hacer más estrecho y eso hace que ya no pase bien el oxígeno y que tampoco salga el monóxido de carbono, por ejemplo. Esa bronquitis crónica que por definición es una tos productiva y persistente que dura 3 meses, al menos 3 meses consecutivos, al menos en 2 años. Esa es la definición. Entonces, de esta bronquitis crónica, primero tu lesión epitelial y de esta bronquitis crónica puedes llegar a evolucionar a EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No vas a poder respirar. Tus pulmones se pueden empezar a colapsar. Así es que esto sí es un hecho. Esto sí lo puede hacer el cannabis. No te puede dar cáncer de pulmón. Es muy poco común, muy difícil llegar a eso. ¿Por qué? Porque como lo dijimos, la cantidad. Los consumidores únicamente de marihuana no consumen tantos cigarrillos en comparación a los consumidores de tabaco. Y otra cosa es los fitocannabinoides. Esto también viene en los artículos que yo te digo. Es un metaanálisis en donde mencionan que los fitocannabinoides tienen la habilidad de suprimir la forma cancerígena de las células. Es decir, cuando va a empezar un proceso cancerígeno, los fitocannabinoides, el THC, el CBD, el CBN en conjunto, tienen la habilidad de evitar que inicie ese proceso cancerígeno. Entonces, ese es el análisis que se hace en estos estudios. No está comprobado hasta ahorita que haya cáncer de pulmón al consumir únicamente cannabis. Por lo menos en los estudios que yo leí, que datan de estos años, no se vieron esos resultados. Sin embargo, sí mencionan lo del EPOC. Así es que algo importante aquí es que en México ya existe la regulación del cannabis medicinal. Eso nos va a ayudar a nosotros poder tener más formas de estudio y que no existan estos sesgos entre los pacientes que fuman marihuana y tabaco y que nada más estudien pacientes que fuman marihuana. Entonces, con todo esto de la regulación y el reglamento para poder investigar, vamos a poder averiguar si en serio no causa cáncer. Y bien, como puedes ver, la medicina canábica aún está en pañales. Sin duda, la planta de la cannabis tiene efectos que aún no conocemos. Tiene partes buenas y partes malas. Como puedes ver, esto es ciencia para todos. Yo te lo explico. Tú tomas la decisión. Sin duda, la planta de la cannabis puede servir como medicina, pero hay que leer e investigar más. Sobre todo, romper estereotipos acerca de estos temas. Recuerda, consumo responsable es la clave. El conocimiento te da poder. Infórmate.